qué hacer si te has salido del camino. Es totalmente normal salirse del camino. Pero ¿sabes qué es más importante? Volver al camino. Eso es más importante. Entonces, si me he salido del camino, voy a hablar de qué puedes hacer para el camino y después te voy a decir mi experiencia de alguna que se me ocurra muy buena en donde me salí del camino y cómo regresé. Es normal que, como ya les he hablado, por ejemplo, en muchas ocasiones, existe esta etapa de contracción y expansión y es algo absolutamente natural. Vamos a poner el ejemplo, algo muy físico y muy como tangible, que es el gimnasio, ¿no? O algún arte marcial. Es muy natural que conforme vas progresando, tu cuerpo también necesita cierto descanso, a lo que le llaman deloading phase. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando dejas de hacer ejercicio o haces muy poco o nada más vas para mantenerte. Con sus respectivas matices, desde luego, alimenticias y demás. Pero para no meterme en rollos, nada más entiéndelo como que es, no dejas de entrenar como tal. Hay quien sí lo hace, hay quien dice, no voy al gimnasio y voy a comer todo lo que quiera, y etcétera, lo cual es muy bueno si eso funciona para ti. Yo también lo he hecho y me gusta, pero el problema está en que me cuesta a mí más trabajo regresar al camino, precisamente. Entonces, para todos aquellos que quizás se han salido del camino o no están haciendo lo que saben que deberían de hacer, se darán cuenta que existe algo que es la inercia. La fuerza inercial es bien importante en el camino porque tanto te puede llevar a catapultarte como te puede llevar a una espiral descendente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de hace unos años. Cuando estábamos en los seminarios, los que se llevaban más valor de los seminarios eran los que iban al seminario completo, es decir, a la saga completa, a la trilogía. Hacíamos seminarios, una serie de 3 seminarios. Había quien nada más iba el primer día, el viernes, y había quien iba el viernes y el sábado, y había quien viernes, sábado y domingo. ¿Quién crees que se llevaba más valor? Pues obviamente viernes, sábado y domingo, no solamente por las horas, quizás tú lo ves como de una manera muy superficial, que es, bueno, pues sí, obviamente, porque son más horas, pero si lo piensas con mayor detenimiento y lo analizas bien, sucede algo muy importante como cuando aprendes cosas. Si tú tienes la información de un día, tienes la información de otro día y la información de otro día, los conceptos, si tú sucede algo importante que es concatenación de los conceptos. Entonces, si uno empieza a aprender concatenando los conceptos, uno tiene mayor información, uno tiene un nivel superior de entendimiento y por ende de absorción de información. No me voy ¿cómo se llama? A meter en detalles de esto, porque si no te voy a contar otra historia más, pero eso es para que entiendas cómo eso te puede llevar a una espiral descendente y exponencial. Lo mismo, por ejemplo, si tú progresas, por decir algo, en tus financiamientos, en tu negocio. Te darás cuenta que si haces bien las cosas, tu negocio idealmente va a ir exponencialmente creciendo. Lo mismo si entrenas un arte marcial, lo mismo si meditas, lo mismo si haces muchas disciplinas. Si tú sabes lo que es el efecto compuesto es como una fuerza mágica. Lo que te estoy diciendo es exactamente la parte inferior, que es como el efecto compuesto, que yo le llamaría descompuesto, porque es una fuerza inercial que te jala hacia abajo. Ahora vamos al caso contrario. Las personas, por ejemplo, que nada más fueron a un seminario, que fue el viernes, por decirlo así, quizás no entendían que es más difícil que vayan después al seminario, no solamente por las fechas, sino porque una vez que uno ya tiene esa... Vaya, quien haya venido a un seminario de nosotros sabe, o haya asistido en online, como sea, sabe que al principio es como abrir el cerebro, y a muchas personas no les gusta esto, no les gusta abrir nuestras mentes, y te lo digo porque a mí me pasaba mucho. Y cuando uno recibe conceptos distintos a lo que uno cree, con lo que uno creció, con lo que uno está acostumbrado, es muy difícil que uno tenga la apertura necesaria para aprender. El problema está en que no eres una vasija, y ya les he hablado de las vasijas, que hay que ser una buena vasija para poder recibir la información. Cuando no eres una buena vasija, ¿qué sucede? No puedes aceptar los conceptos, por tanto no absorbes de la misma manera. Ahora, si estás un día, 2 días, 3 días con la cabeza abierta, puedes meter más información más fácil. Contrario a, voy a hacer un seminario hoy y luego lo voy a hacer en un año después.
no es lo mismo porque ya perdiste ese año de una fuerza inercial muy poderosa. Entonces, volver al seminario o volver a estar en el camino va a ser mucho más difícil que si empiezas todo de jalón. Por eso ven que muchos de los que están, por ejemplo, en el círculo social son lo que le llamamos atascados. Y atascados quiere decir no otra cosa que dicen, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer todo. Entonces van a full y hacen todo. Esa es la mejor manera de aprender, es la manera en la que yo personalmente aprendo, porque si algo me gusta y si te darás cuenta que, por ejemplo, no es que yo, hay muchos que ustedes me dicen, Jerry, empieza a hablar de trading y de cosas así. Son cosas que, aunque estoy estudiando mucho acerca de ello, no soy para nada un experto y estoy muy lejos de serlo. Hay personas que son infinitamente mejores que yo. Vaya, yo me considero un novato en ello. Y bueno, aunque sé hacer las cosas, aunque sé manejarlo muy bien, no soy una persona que se atreva todavía a enseñarlo porque no lo domino a la perfección. Cuando yo enseñe algo es porque lo domino. Ahora no es el momento. Está muy bien. Pero eso no quiere decir que no va a llegar el momento en el que yo lo pueda hacer. Y así soy con todas las cosas que yo me propongo aprender. Si lo voy a hacer a fondo. Ese es como uno de los trucos para aprender cualquier cosa en el menor tiempo posible, es invertir todo lo que se tenga que invertir. Si tú supieras lo que yo he invertido en formación, te caes de espaldas. En serio. Lo de los seminarios es que es caro. No tienes idea de lo que es caro. Créeme. Es un regalo lo que hacemos en GS. Un regalo. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, esa es la mejor manera de aprender algo, es ir a full, ir a fondo. Sin titubeos. Esa es una manera. Ahora, si tú lo estás como chiquiteando o vas poquiteando, lo más probable es que te tardes más y no lo absorbas a la misma velocidad. Porque te ha pasado, quizás, que estás haciendo un trabajo, ¿no? Estás enfocado en una cosa, en una aplicación. Y estar cambiando y fragmentando tu atención, y por ejemplo, si alguien te habla por teléfono, ya te distrae. Y no solamente es la distracción, sino quizás te dejó pensando en otra cosa y ya no puedes volver como al mismo canal en el que estabas fluyendo, como una carretera de alta velocidad. Así es en macro el aprendizaje. Ahora, ¿por qué te decía todo esto? Porque también sucede para mal. Si uno deja de hacer las cosas de manera, digamos, atascada, o por ejemplo, si tienes ya la disciplina del gimnasio, que muchos de ustedes la tienen, porque es el ejemplo fue del gimnasio. Si acabas de llegar con nosotros, estamos hablando de lo fácil que es perderse el camino y cómo puedes regresar a él. Entonces, y por cierto, dale like a este video porque podemos salir de ese shadow ban espantoso y esto puede llegar a muchas más personas. Entonces, como te decía, el ejemplo más tangible es el gimnasio. Si tú dejas de entrenar, ¿qué día es el más difícil para regresar al gimnasio? Si tú te das cuenta, por ejemplo, un buen día de gimnasio es un jueves o un viernes, suponiendo que vas de lunes a viernes y descansas los fines de semana. El lunes es el peor día. Tú dirías, ¿pero cómo? Porque si yo descansé, debería de ser que estuviera mucho más listo, ¿no? Sí, en parte, pero es muy difícil porque perdiste inercia. Bueno, exactamente así es en todas las disciplinas. Perder inercia es muy costoso. Entonces, primer paso para que no te caigas del camino, primero sé cómo no caerte del camino, ya después qué se hace cuando uno se cayó del camino, porque eso nos pasa a todos, a mí también, y te contaré una historia al respecto. Bueno, primero que nada, saber el costo. Es como, por ejemplo, cuando yo era gordito.